Bienvenidos a Casa Louis Long. ¿Me acompañan? Cecil Louis Long nació en un pequeño poblado de Londres, cerca de Londres, Inglaterra, en 1854. Vivió con su tía Carrie, ya que era huérfano. Ella lo cuidaba y lo acompañaba. Finalmente, a los 14 años, lo envía a estudiar relojería a Suiza. Ahí completó su formación y a los 19 años le ofrecieron la posibilidad de venir a trabajar a la Ciudad de México en una relojería. De esa forma, se traslada a nuestro país. Al llegar fue un gran contraste, ya que él venía de una ciudad muy fría como Londres y posteriormente como Suiza. Llegó a México y vio la exuberante vegetación de Veracruz y así llegó por tren hasta la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar. Louis Long fue una persona muy cuidadosa en sus recursos económicos. Ya trabajando ahí, se empezó a relacionar con muchas personas del medio de la construcción, ya que la empresa donde trabajaba tenía ese tipo de instalaciones que hacía y de compras para sus clientes. De esa manera empezó a tener un círculo que lo acercó hacia las áreas de las artes, de la construcción, de la carpintería, de la construcción de vitrales, y de alguna manera también él era una persona muy autodidacta que se formaba y le gustaba comprar libros, revistas donde pudiera formarse. Duró varios años trabajando en la Ciudad de México y a los 26 años, por recomendación de su amigo Alejandro, que vivía en la ciudad de Guanajuato capital, viajó con él para explorar la posibilidad de poner una relojería en nuestro estado. De esa forma se traslada a la ciudad de León, ya que había mayor posibilidad de tener éxito con una relojería, y se instaló en el Portal Bravo de nuestra ciudad. A partir de ahí se empieza a relacionar con varios personajes de nuestra ciudad, como el obispo Barón y Morales, Mariano Leal y muchas otras personas que estaban dedicadas a la formación y sobre todo también en el entorno político de nuestra ciudad. De esa forma empieza a relacionarse con la Jalpa de Cánovas y con la condesa, que era quien tenía su hacienda ahí, y fue necesario hacer una restauración de la cortina de la presa. Él se ofreció para hacer los cálculos de cómo debía hacerse esa restauración y fue la manera en cómo él fue, teniendo un poco de posibilidades de acercarse a las cuestiones de construcción. Ya era bien recomendado, había salido muy bien la restauración y de esa manera lo empiezan a invitar y a colaborar, como cuando fue necesario hacer la restauración de nuestra maravillosa Catedral Metropolitana de la Virgen de la Luz, ya que ahí colocó también el reloj y la restauración completa de los arcos y de las naves laterales que se convierten en capillas, como por ejemplo la capilla del Señor de San José. Acompáñenos a conocer un poco más de su casa. En este lugar donde estamos fue su casa habitación en la última etapa de su vida. Él ya había empezado a construir, tuvo varias construcciones muy importantes en nuestra ciudad, en el estado y posteriormente en nuestra república. En el estado fue director de obra pública y dejó muy bien establecido un reglamento que debían seguir las construcciones. Por lo tanto, fue una persona que aportó muchísimo para que se cuidaran todos los aspectos técnicos y humanos en torno a la construcción. Nos dejó obras importantísimas, no solamente la capilla del Señor de San José y la restauración de catedral, sino también el Casino de León, la Casa Madrazo, la Casa Primavera, las 3 edificaciones que están en nuestro primer cuadro de la ciudad. También tenemos el Inmaculado y el Templo del Calvario. Templos magníficos con unos estilos completamente diferentes que podemos ir a admirar y conocer el pensamiento de Louis Long. En esta casa que les comentaba, él vivía en la parte del primer patio al principio y posteriormente se empieza a alejar un poco más, ya era una persona más mayor, empieza a retirarse un poco de la construcción, le encargaban planos
pero él ya no estaba tan al frente de las construcciones. Y entonces él decide construir esta maravillosa torre en el jardín de su casa. En esta torre él traslada sus habitaciones, en la planta baja, una para él y una para algún invitado. Después tenía un taller de herrería, un taller de fotografía, su oficina y un área para observación astronómica. Era otra de sus pasiones, observar las estrellas. Le tocó ver pasar a un cometa. Él estaba siempre pendiente de cómo venían las lluvias, cuál era la cantidad de agua que llegaba, y empezó a construir una serie de equipamientos que permitían poder medir y predecir cómo venía el agua. Justo a él le tocó vivir la inundación de 1888, una de las más grandes y que afectó a nuestra ciudad, y por lo tanto él empezó también a trabajar en cómo prevenir que el agua no inundara nuestra ciudad. Sus últimos años los pasa en esta torre y finalmente él fallece en esta casa. Podemos hablar de que esta fue la casa que él dejó como parte de su legado a la ciudad, como parte de una contribución a lo que él había logrado conseguir en esta ciudad. Él, desde que llegó a la ciudad de León, Guanajuato, nunca ya cambió de residencia. Él, de alguna manera, era muy feliz en esta ciudad y por eso decidió contribuir con nosotros con esta maravillosa casa. Ahora es utilizada como la Escuela de Música de León. Muchos años fue la Escuela Anatolio Galván, usted lo recordará. Después de restaurarse se convirtió en Escuela de Música de León y además de recibir aquí clases, nuestros estudiantes de música, cotidianamente tenemos aquí actividades culturales como las Noches de Luis Long, conciertos gratuitos muy interesantes que los invitamos a que vengan a participar.